¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe usted que este ejercicio periodístico, bueno, pues es de entrevista. Aquí usted hace las preguntas, usted tiene la sartén por el mango. 10 preguntas, 10 respuestas, un ejercicio de fin de semana, que por cierto no lo hace nadie. Hasta ahora. No se preocupe que al rato no lo van a piratear. Bueno, rápidamente ya está usted viendo la primera pregunta, Jorge Hernández. ¿Ya llegaron las medicinas contra el cáncer? Esto suena como, pues, a un buen chiste. Jorge, no han llegado y no van a llegar, ya lo sabemos todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay dinero. México está en quiebra. Le recomiendo, Jorge, y a todos que lean el artículo de esta semana que terminó, creo que es el lunes, los días que publica, el exsecretario de Hacienda, ¿sí? Carlos Ursúa, un señor que pues era muy cercano a López y que se salió y ya dijo, no, esto está loco. Bueno, lean ese artículo y ese artículo deja de manera puntual, muy clarito, que somos un país en quiebra. No hay dinero. Ya se acabó López el dinero. Entonces, no va a haber medicinas. Tampoco va a haber protección a los menores para otras vacunas. Tampoco va a haber la vacuna. ¿Se acuerda que nos la poníamos muchos? Pues la vacuna contra la gripe cada año. Bueno, pues ese tema ya no va a existir. Vámonos a la número 2. Ana Lilia Medina. Tengo dudas. ¿Dónde han ido a parar las estatuas que han removido con pretextos y no han devuelto en su lugar? Ana Lilia, las tienen por ahí arrumbadas. Hay una foto que apareció hace unos días de la estatua de Colón, tirada en el piso ahí hecha con papel, con plástico, envuelta en plástico. No les importa, creen estos pobres diablos, están en el poder, en Morena, que quitando una estatua borran la historia. Son de este tamaño. Además son rencorosos sociales. Pero quizá lo más preocupante, Ana Lilia, no sea pues dónde están las estatuas, sino dónde está el Instituto Nacional encargado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, encargado del patrimonio. Acuérdense que estos monumentos, estas estatuas, son parte de nuestro patrimonio. ¿Y dónde están? Calladitos. ¿Por qué? Porque le tienen no miedo, le tienen pavor al loco López. Vámonos a la número 3, ya la está usted viendo, Marta Rodríguez. ¿Qué paciencia ha tenido Biden en el actuar de este dictador López, violando los derechos a la salud, a migrantes, a seguridad, al Tratado de Libre Comercio? ¿Hasta cuándo? A ver, Marta, mire, no es un asunto de paciencia, es un asunto de estrategia política. ¿Por qué le digo esto, Marta? Porque lo que anda buscando López Obrador es guerra, es que Estados Unidos le dé un manotazo. ¿Sí? Está buscando que le den un zape y entonces para tirarse al piso y decir que es una víctima de Estados Unidos. Esto que estamos viendo, la provocación con el dictador cubano, la provocación al apoyar a otros dictadores como los de Bolivia y Venezuela y de Nicaragua, es parte de esa estrategia. López Obrador necesita urgentemente un enemigo externo, sobre todo, para que la gente adentro, aquí en México, se solidarice con él. Lo que quiere es victimizarse y por eso esta provocación a Estados Unidos. Y en Estados Unidos no son tontos. Biden no es un tonto, puede ser un señor ya muy viejito, pero no es tonto. Es de hecho uno de los presidentes más longevos que hay en el mundo, es de los más viejos. Pero no es ningún tonto y además está rodeado de gente bastante talentosa. Y saben perfectamente que si muerden el anzuelo de las trampas de López, lo único que van a hacer es fortalecer a López.
Ese es el tema. No nos equivoquemos. Vámonos con la que sigue. La número 4, Matías Cabrerowski. ¿Y dónde van a quedar los candidatos a la presidencia, Ebrard y Monreal? Mire, yo creo que todavía no están muertos, políticamente claro, y yo creo que todavía van a seguir dando la batalla, aunque también es cierto, esto se los platiqué a lo largo de la semana que terminó, también es cierto que Marcelo Ebrard es un hombre muy cobarde. Mire, Marcelo pudo haber sido presidente, pues, desde 2012, si hubiese tenido un poquito de valentía, pero es muy cobarde y no se atrevió a denunciar a López Obrador y todas sus trapacerías. Lo pudo haber hecho. Y hoy siguió sometido y sumiso porque cree que López lo va a hacer candidato. Nunca lo va a hacer candidato presidencial. Igual a Ricardo Monreal nunca lo va a hacer. Es decir, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard o arrebatan la candidatura por la vía de la fuerza política o nunca van a ser presidentes. Y hoy por hoy, pues, aún tienen una pequeña posibilidad. Vámonos a la que sigue. Javier Márquez, buen día. ¿Cómo podemos averiguar dónde está guardando el Cacas todo el dinero que se está robando? Javier, ¿a dónde guardan los dictadores su dinero? Mire, algunos, por ejemplo, en el caso de Hitler, construyeron un búnker para esconder el dinero en un sótano y ahí tenían miles de millones de pues, marcos, que es la moneda alemana, y dólares. Ya después, otros dictadores, bueno, pues han recurrido a los métodos ya modernos para esconder el dinero. ¿Y cuáles son esos métodos? Bueno, pues simple y sencillamente acudir a lo que se conoce como paraísos fiscales. Mire, hay países que se han definido como eso, como paraísos fiscales, ¿sí? Uno de ellos es, por ejemplo, Panamá o las Islas Vírgenes, ¿sí? Bueno, pues resulta que estos países, usted llega con un costal de dinero. Esto es literal, ¿eh? Si usted llega con un costal de dinero, nadie le pregunta de dónde salió ese dinero y solamente le dicen, a ver, aquí se lo vamos a guardar con tal tasa de interés y punto. Y ya. Y entonces los dictadores, como es el caso de López, hacen eso precisamente, ¿sí? Le doy solamente un ejemplo. Recuerde usted cuando pues hemos visto fotografías de los hermanos de López Obrador visitando las Islas Caimán. ¿Sí? Cheque usted en su mapa dónde están las Islas Caimán. ¿Qué va a hacer uno de los hermanos o varios hermanos de López Obrador o los hijos de López Obrador a las Islas Caimán? Si lo que quieren es sol y playa, pues en Cancún o en cualquier otro lugar hay muchísimo. No, van porque las Islas Caimán es un paraíso fiscal de estos países que ya le platiqué, en donde usted llega con un costal de dinero, que puede ser producto de un crimen, que puede ser producto de un robo, que puede ser producto del crimen organizado, de la venta de drogas. Usted llega con su costal de dinero y le dice, yo aquí se lo guardo y le voy a dar tal porcentaje de intereses. Y se acabó, no le preguntan nada más. Ahí es donde López tiene el dinero que se está robando. Bueno, vámonos con la que sigue. Dice Abel de Santiago, ¿está saliendo dinero del país a causa de López? Es la número 6. Claro que sí. Mire, no tengo el dato en este momento, pero usted puede revisar las últimas 2 semanas de periódicos como El Financiero o El Economista. Y ahí vienen los datos. Apareció, creo que en El Economista hace 3 o 4 días, un reporte
precisamente de la fuga de capitales. ¿Por qué se fuga el dinero? ¿Por qué los capitales que estaban en México o de mexicanos que querían invertir en México mejor dicen, no, yo me voy de aquí, chingue su madre? ¿Por qué ocurre eso? Porque en México no hay certeza. Mire, para que un país sea atractivo para invertir, el gobierno debe garantizarle a esos inversores que va a ser muy riguroso en la aplicación de la ley. Pero como en México López es un dictador suelo, pues lo que hace, ya sabe, todos los días manda al diablo a los empresarios. A los que no se someten, los encarcela. A los empresarios, por ejemplo, que participaron en la nueva reforma energética, no les reconoció ya su inversión y prácticamente los echó. Entonces, pues claro que cualquiera que quiera invertir en México mejor se va. Ese es el problema. Fíjese cómo está en torno a un solo hombre que está mal de la cabeza. La número 7, Marco Arroyo. Amigo, ¿cómo va tu recuperación post-COVID? Saludos y cuídate mucho, Marco. La verdad es que muy bien. Déjeme decirle y decirles a todos que para fortuna mía, desde hace muchos años, dejé de fumar hace ya muchos, más de 30 años. Yo era un fumador fuerte y un médico amigo mío, muy amigo mío, amigo de la infancia incluso, me dijo, mira, si quieres mantener tu salud bien, deja de fumar, no al alcohol, sí al ejercicio y sí a una alimentación bien, un solo día carne, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me enfermo de COVID, lo primero que hacen es revisar, a ver, un estudio de todos los niveles, ¿no? Creo que son 30 elementos, ya no me acuerdo de cuántos. Y todos, absolutamente todos, aparecieron debajo del rango. Entonces, el médico que me atendió, estuve yo casi 40 días pegado al oxígeno, el médico que me atendió me dijo, la resistencia fue, o sea, la capacidad de resistir al virus fue precisamente por haber mantenido esa, digamos, manera de vivir que es bastante saludable. Entonces, eso es lo que me ayudó y gracias a eso, pues salí adelante. Y no he tenido secuelas. Tuve algunas pocos días después, pocas semanas después, pero luego me hice unos exámenes que por cierto son muy caros, precisamente para detectar si había secuelas y afortunadamente no las hay hasta el momento. No sabemos todavía porque es una enfermedad que no se conoce, entonces pues, apenas vamos a aprender si las secuelas son o aparecen después. Pero bueno, vámonos a la que sigue, en la número 8, David López. Dice, por favor, comente qué son concesiones o licencias para estaciones de radio que no hablan de los errores de López. Esta es una gran pregunta, David. Mire, una concesión de radio es un permiso. Acuérdese usted que el espacio aéreo, que es por donde se transmiten las ondas hertzianas, que las ondas hertzianas son las ondas de radio o de imagen, bueno, el espacio es propiedad del Estado. Cuando usted compra, en el caso mexicano, un pedazo de tierra, pues usted nada más tiene el pedacito de tierra por encima, pero no es propiedad de usted lo de arriba, el aire, el espacio, y para abajo tampoco. Entonces, si usted quiere manejar una frecuencia de radio o un canal de televisión, en los tiempos actuales ya también las plataformas digitales están en esa lógica, se necesita un permiso. Ese permiso se le llama concesión, porque el Estado le da una concesión del uso de las ondas hertzianas, es decir, de la radio, o de las ondas de televisión. ¿Sí? Entonces, por esa razón, los gobiernos someten
los gobiernos tiranos someten a los medios. Es como antes ocurría, le platico. Acuérdense en los tiempos de Echeverría y de López Portillo, por ejemplo, el Estado tenía la propiedad de la empresa de papel, se llamaba PIPSA, productora e importadora de papel. Entonces el gobierno compraba todo el papel y antes los medios más importantes eran los periódicos. Y para someter a los periódicos el gobierno les decía, sí te voy a vender papel o no te lo vendo. Es exactamente lo mismo. Espero haber sido suficientemente claro. Es la manera en que someten a los medios. Vámonos a la número 9, Tatis. Tail Sánchez Cordero lo dijo en la entrevista con Loret que Vallarta tiene otros delitos de secuestro. Claro, sí lo dijo la señora Sánchez Cordero, pero también hubo una pesquisa de algunos periodistas que complementaron toda esta película. ¿Sí? La Florero, ella misma se calificó como Florero en esta entrevista con Loret. Bueno, pues la señora Florero lo que hizo fue precisamente reconocer que el señor Vallarta pues no puede salir fácilmente como lo querían muchas personas o el propio secuestrador. Después del montaje, que sí hubo el montaje, hay que decirlo, ¿eh? Las cosas como son. Sí hubo el montaje, pero en ese caso, el montaje, Loret de Mola ni se enteró. También hay que decirlo. Y yo se lo digo porque yo he trabajado muchos años en televisión. He trabajado en televisión mexiquense, he trabajado en TV Azteca y en Televisa, además del Grupo Imagen también. Entonces, uno sabe cómo se hace la televisión y la mayoría de los conductores simplemente reciben un guión y lo que usted ve que dicen lo leen de una pantalla que se llama prompter. Entonces, el conductor no se entera de cómo se está procesando la información atrás. Entonces, tampoco es un asunto de Loret, sí hubo un montaje y el señor Vallarta sí es un secuestrador. Vámonos a la que sigue, creo que es la número 10, sí, ¿verdad? Malicha Rivera. ¿Qué se festejó? Un México lleno de sangre. Efectivamente, Malicha, no hay nada que festejar, porque no hay libertad. Porque la libertad va asociada con la capacidad del Estado de contener el crimen, de contener la violencia, de contener las enfermedades, de contener las crisis económicas, etcétera, etcétera. Vivimos en un país metido en severísimas crisis de distinta índole, crisis económica, crisis política, crisis social, crisis de seguridad, crisis de violencia, crisis de medicamentos, etc. Y mientras un país no responda correctamente a satisfacer todo eso y a acabar con esas distintas crisis, no podemos ser un país libre, y menos un gobierno eficiente. Ahí lo tiene usted, 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un ejercicio periodístico del género de entrevista, un ejercicio de fin de semana en donde usted tiene la sartén por el mango. Nos vemos la próxima semana. Adiós.